Hola, ¿cómo están? Aquí Alejandra Llamas, muy contenta de tener una invitada muy especial el día de hoy, que ustedes seguramente ya conocen, que es mi adorada Marisa Gallardo. Hoy vamos a tener un masterclass para ustedes, Elevate Yourself, donde vamos a aprender aprender y a desaprender, porque creo que en el aprendizaje de la vida espiritual todo se trata de ir soltando, desaprendiendo, despertando, moviéndonos del lugar, generando una nueva perspectiva. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso basado en los pilares del ser de mi libro El arte de conocerte y cómo cada uno de esos pilares o nos puede tener encandados donde estamos en muy bajitos niveles de conciencia o podemos ir deshaciendo estos candados y elevando nuestra conciencia y elevando todo nuestro ser. ¿A qué lo elevamos? Pues a un mayor entendimiento, al amor, a la paz, al bienestar, a la certeza, a la confianza, que es en el lugar donde muchos queremos vivir. Marisa, linda, qué placer tenerte aquí conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Ale, bueno, es un honor para mí estar contigo en este espacio y más para hablar de este tema que realmente creo que a mí me ha dado tantas distinciones, me ha permitido hacer cambios sustanciales en mi estado de conciencia y gracias a ese libro del arte de conocerte, mi vida cambió y me encantaría que las personas que hoy nos acompañan y nos escuchan y nos ven, pues gocen de los beneficios de conocer qué son esos pilares, cómo trabajan dentro de nosotros y cuáles son los resultados que nos dan o cuáles podrían ser esos resultados que queremos experimentar. Así que un honor, Ale. Ay, qué linda. Bueno, pues a mí me parece una manera muy sencilla de entender cómo opera el ser humano. O sea, todos los seres humanos tenemos una conversación interna, un diálogo interno, una información interna que está construida de lo que nosotros llamamos los pilares, que serían los pensamientos, las creencias, las declaraciones, el lenguaje en general en el que habitamos. También hablamos de emociones, tanto las emociones ligadas con nuestro día a día, nuestro tono emocional, pero también Sí. las emociones que están pegadas a nuestro lenguaje, porque el lenguaje nos condiciona emocionalmente. También nuestros pilares se construyen por la influencia cultural que hemos tenido, que nos ha dicho nuestra familia, el país donde crecimos, todos esos mensajes que arropamos desde muy pequeños se filtran en nuestros pilares y empiezan a volverse nuestra identidad, nuestra personalidad. Y más adelante, los lentes con los que vemos el mundo. Nuestros pilares pueden estar como o sostenidos en el amor, en la conciencia, o pueden estar muy arraigados en el ego, en el miedo. Y el doctor David Hawkins nos dice que el 97% de las personas en el mundo vivimos con estos pilares muy metidos en una como hipnosis eh, que, que, que se, que se sostiene por la programación en la que nos mete la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de nosotros absorbimos una conversación de los 0 a los 10 años, que la tomamos como si fuera la verdad absoluta. De esta conversación bañamos nuestros pilares, o sea, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro lenguaje interno, nuestra influencia cultural, nuestras emociones, y desde ahí nos mecanizamos a ver un mundo muy miope que solo salimos a reforzar de aquello de lo que hemos alimentado nuestros pilares. Si no hacemos ningún tipo de trabajo interior a lo largo de la vida, esta visión del mundo, esta miopía, este túnel, esta visión túnel en la que nos quedamos, con ella vivimos o sobrevivimos, la mayoría de nosotros, y morimos. Por eso creo que es muy importante reconocer bajo qué pilares se está gobernando nuestro lenguaje, nuestro sentido de posibilidad, nuestras emociones, y cómo podemos ir reconociendo esos pilares que se vuelven un punto ciego para nosotros en nosotros mismos, y que para eso el proceso MMK es fundamental. ¿Y qué pasa cuando deshacemos esos pilares? Entonces, cuéntame un poco, Marisa, ¿cuál fue tu experiencia personal con los pilares?
Bueno, Ale, para mí fue como te decía al inicio, ¿no? Un gran descubrimiento darme cuenta de que no veía el mundo como era, sino como yo, ¿no? Esta frase de no vemos las cosas como son, sino como somos. Y para mí fue un abrir ojos, un despertar, un darme cuenta de cómo es posible que yo había pensado que la vida únicamente se veía como yo la veía. Y me frustraba mucho y me desesperaba que las personas a mi alrededor no actuaran como yo esperaba, porque para mí era lógico que tenían que pensar, que actuar y que comportarse como yo veía las cosas. Entonces, no sabes la frustración en la que yo solía vivir hasta antes de conocer esta información, porque me peleaba con el mundo. Y además, una creencia para que sea creencia, tienes que tener evidencias, ¿no? Entonces, todas mis evidencias me decían, Marisa, tú tienes la razón de pensar que el mundo se ve como tú lo ves. Entonces, para mí, empezar a cuestionar cada uno de estos pilares, y les llamamos pilares porque son precisamente ese pilar en el que se sostiene esta visión que o bien, esta forma de ver el mundo, que o bien nos abre posibilidades o bien nos la cierra, ¿no? Entonces, darme cuenta de que yo estaba construyendo mi vida desde una información que en lugar de permitirme vivir desde mi poder de elección, me hacía vivir desde la programación, fue un momento, ¿no? Entonces, para mí, te diría que empecé a cuestionar y una vez que cuestioné me di cuenta que los pilares son información, la información es energía en movimiento, vibra, ¿verdad? Y esa información nos lleva a experimentar emociones que también son energía en movimiento y a vivir en diferentes estados de ánimo. Y durante muchos años yo viví en estados de ánimo, instalada en culpa, en vergüenza, en apatía, en sufrimiento. Claro que como la vida nos llama a vivir, tenía momentos de valentía, de buena voluntad, pero por lo general mis lentes estaban muy en un lugar de ver el arroz negro en todo lo que sucedía. Entonces, creo que si las personas que hoy nos escuchan se dan cuenta que la forma en la que ven el mundo no es la única que existe, cada persona tiene una forma única y particular de ver el mundo y esto no es ni bueno ni malo, sino que simplemente es. Y que justamente esta diversidad, esta posibilidad de ver el mundo de diferentes maneras es una forma más de abundancia, se van a dar cuenta de se van a dejar de pelear con que muchas personas actúen o piensen de determinada manera, pero sobre todo se van a poder regresar a ellos mismos para hacer un trabajo de transformación, que fue lo que yo hice gracias a estos pilares del ser. Empecé a cuestionar cuáles eran mis creencias, cuáles eran esos pensamientos que más me visitaban, esos pensamientos rumiantes, obsesivos. Empecé a darme cuenta de qué había dicho yo con emoción que estaba esculpiendo mi realidad. Y a veces decimos cosas, porque las declaraciones son actos de lenguaje, en donde no estamos ni conscientes, solo lo estamos diciendo con mucha emoción y a veces no lo decimos de voz, lo decimos internamente. Entonces me di cuenta que yo no estaba viviendo una vida por elección, porque justamente muchas de las cosas que estaban sucediendo en mi vida me hablaban de la información con la que yo estaba viviendo. Entonces creo que cuestionar es transformar. Totalmente. Entonces, creo que primeramente es interesante y como está planteado en el libro El arte de conocerte y como lo enseñamos en las clases profundamente en la certificación o en los retiros cuando tienen oportunidad de estar con nosotros, entendemos que los pensamientos, por ejemplo, no son exclusivos, que los pensamientos son colectivos y que todos los seres humanos tenemos los mismos pensamientos, 60,000 pensamientos al día que nos repiten, se repiten día a día los mismos pensamientos, pero que la mayoría de nosotros vivimos dormidos y creemos todo lo que pensamos. Y esa es como la nata, ¿no? La parte de la superficie donde la mayoría de los seres están poniendo toda su atención, creyendo todo lo que piensan, que fue como yo viví durante años, creía que esa conversación que tenía dentro era inteligente, interesante y tenía la razón todo el tiempo. Y yo creo que sí se necesita una importante dosis de humildad, darte Sí. cuenta que ahí no hay nada nuevo y que es muy repetitivo y que es colectivo, que todos hemos tenido más o menos los mismos pensamientos que nos causan miedo o preocupaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de quedarnos en esos pensamientos? Y creo que ese es el primer paso, empezar a cuestionar pensamientos. De ahí nos vamos a un arraigo más profundo que son las creencias, que las creencias son lo que van a crear lo que te mueve todos los días, lo que hacemos en el día a día, si nos casamos, si nos divorciamos, si ahorramos dinero, si gastamos, si hacemos dietas, si nos deprimimos.
casi todo está arraigado en alguna creencia. Y a Sí. nivel más profundo, como bien dices, están las declaraciones, que es lo que construye nuestra identidad porque está metido en nuestro cuerpo emocional y que se formaron cuando teníamos los primeros años de vida y es quién creemos ser, pero a nivel emocional, cómo vemos a los otros y cómo vemos el mundo. Y todo esto arropado por toda la influencia cultural, todo esto hecho un lenguaje en nosotros. Entender esto a nivel más profundo en las clases es importantísimo porque además en el proceso MMK lo que hicimos es que a cada pilar, o sea, para los pensamientos, para las creencias, para las declaraciones, para las emociones, se les construyó una metodología como para poder entrar a trabajar el pilar en donde estuviera atorada la persona, en ese caso Marisa o yo, cuando estamos haciendo sesiones, y sacar esos pilares a la luz, porque como les decía al principio de esta clase, están en un lugar ciego para nosotros. Yo no veo lo que creo, yo lo vivo como si fuera la verdad absoluta. ¿Y qué tal esto nos arropa y nos engaña, no, Marisa? Totalmente, nos hace construir un personaje y una historia de vida en donde estamos reaccionando constantemente en lugar de viviendo y de eligiendo. Entonces, como bien dices, Ale, los pilares están en un punto ciego para nosotros porque pensamos que son la verdad absoluta y vivir sin cuestionar los pilares nos lleva a experimentar crisis, ¿verdad? Yo sé que a mucha gente no le gusta que romanticemos las crisis porque yo sé que son incómodas y no vamos a negar que las crisis tienen esta parte fundamental en donde nos invitan a la introspección, la reflexión y la transformación, y a veces no de las maneras que hubiéramos querido o preferido. Sin embargo, si no vinieran estas crisis, si no viviéramos situaciones de reto o de adversidad, no seríamos capaces de hacer consciente lo inconsciente y visible lo invisible, porque como decimos, ¿no? No veo lo que no veo y es más triste que no sé que no lo veo. Entonces algo tiene que venir a avisarme, puede ser una discusión con un familiar, puede ser una situación laboral, puede ser cualquier cosa que me haga sentir un cóctel emocional de incomodidad, es la invitación número uno a decirme, oye, ¿qué onda contigo? Aquí tienes cierta información en forma de pensamientos, creencias, declaraciones que probablemente vienen de tu cultura y que te han hecho vivir en un tono emocional que te está impidiendo dar el resultado que quieres. Yo, incomodidad, estoy haciendo esta labor de invitarte a que te replantees, a que vayas al interior, a que dejes de buscar soluciones manipulando la realidad física, a que dejes de pensar que para cambiar algo tienes que cambiar tu comportamiento primero, porque tu comportamiento es solo el efecto de la causa mental. Entonces, lo que primero tienes que cambiar es tomar conciencia de cuáles son esos pilares y una vez que tomas conciencia, tienes el poder de transformar esa información y elegir cómo actuar, ¿no? Elegir nuevos hábitos que más que hábitos van a ser elecciones, ¿verdad? Que te van a llevar a dar resultados diferentes. Pero para eso se requiere, pues, hacer este trabajo interior, ¿no? Totalmente. Y creo que es muy importante decir que yo durante muchos años, al igual que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando, quería hacer un cambio en la relación conmigo misma, un cambio en los resultados que estaba dando en mi vida, en mi tono emocional, tenía muchos miedos, no me sentía capaz, obviamente no me sentía suficiente, me comparaba, tenía muchas inseguridades y eso era decepcionante para mí porque al mismo tiempo tenía un llamado interno, como han de tener muchos de ustedes, de, de vivir en amor, de hacer una profesión que me gustara, de vivir en una vida armónica. O sea, tenía estas disyuntivas, ¿no? Tenía este llamado, como tú bien dices, como a la vida, pero a una vida bonita. Sí. Pero por otro lado, una conversación muy conflictuada, muy triste, que me metía en depresiones, me sentía como muy decepcionada de la persona que era. No sentía que yo tenía lo que se requería para vivir y para salir adelante, no me sentía capaz. Y como no me sentía capaz, había creado muchos escenarios en mi vida donde yo evidenciaba que no era capaz. Entonces, sí, como que si veía mi pasado, yo ponía la atención en todo lo que no me había salido bien o todas las veces en que yo me había decepcionado de mí misma
o en todas las situaciones donde me había equivocado, según yo, y me seguía culpando, ¿no? Entonces, como que vienes arrastrando una conversación tan carente muchas veces, pero con tantas ganas de vivir y de conectar con la vida, que se vuelve esta guerra interna insaciable. No sé si ustedes que nos están escuchando se sienten así, como que quieres dar el resultado, quieres tener una relación armónica contigo, quieres quererte, quieres estar en bienestar, quieres que eso se desplace a tu vida amorosa con tus hijos, con tu familia, con tu trabajo, pero a veces te sale el enojo, te sale la frustración, te sale el miedo, la desconfianza y eso acaba como saboteando de alguna manera el deseo de querer aspirar a una vida funcional y a veces como que soltamos la toalla y decimos, oímos esta clase y decimos, pues suena muy padre, pero no es mi realidad. A lo mejor ellas están haciendo esto para vender algo, pero en realidad eso no existe y no es no es lo que la experiencia humana te da. Yo cuántas veces he oído, en realidad la felicidad no existe, venimos a sufrir, la vida es muy dura, y pues si decimos eso, pues vamos a salir a evidenciarlo, no vamos a decir la vida es muy dura y luego vivir una vida en paz y tranquilidad, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es muy importante que, que la gente sepa que si aprendes el cómo conectar con eso, cómo romper con esos patrones ya que no funcionan, empiezas a sentir esperanza. Entonces, tú cuéntanos, Marisa, tú entraste a la escuela conmigo, al proceso MMK, a lo Sí. mejor como muchos estudiantes diciendo, bueno, ojalá y esto sea el agua azucarada y voy a confiar en Ale y a lo mejor leíste algunos libros o te pareció lógico, pero bueno, ya llevas muchos años aquí pues yo creo que de alguna manera se cumplió la promesa de lo que te ofrecimos de el cómo romper esos pilares a que se disuelva esa como trance en que nos tiene cuando no podemos salir de ahí. ¿Y tú qué le dirías? ¿Cuál sería un cómo para ti que hoy puedes compartir con la gente que nos ve? Bueno, primeramente el cómo viene de tener una dosis de buena voluntad, ¿verdad? De decir, ya he probado todo, muchas cosas, pero ¿qué tanto me he comprometido a esto? Porque muchas veces tenemos excusas, pretextos, justificaciones con las cuales seguimos sin darle nombre y apellido a lo que está sucediendo internamente, pero tampoco el espacio. Muchas veces decimos, es que a qué hora voy a hacer este trabajo interior, es que no me da tiempo, es que la vida es correr, es que... Entonces, lo primero que yo deshice en mí fue decir, voy a crear un espacio para estar conmigo y conocerme realmente fuera de todo este discurso que traigo y que me ha acompañado durante años, porque realmente me sirvió mucho inspirarme, que no es compararme, en ver que había otras personas que tenían vidas funcionales y vidas donde diseñaban su vida. A mí eso me parecía casi que, pues, una maravilla, ¿no? Casi que increíble, cómo que tú puedes diseñar tu vida. Yo pensaba que la vida era pues como me habían enseñado, o sea, tienes que ir paso por paso y hacer las cosas como la Matrix te lo enseña. Entonces, lo primero es que sí tuve una dosis de buena voluntad y lo segundo es que tuve la valentía y la sigo teniendo porque esto es un trabajo diario, ¿verdad? Hay que ser honestos, de no justificar y de no poner pretextos para hacer este ejercicio diario de escucha generosa hacia mí. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues ya que creé el espacio, empecé a tener mucha curiosidad y creo que esto es un elemento fundamental. Una persona que quiere trabajar en sí misma no puede trabajar desde un lugar de culpa, tiene que cambiar esa culpa por un lugar de curiosidad y por un lugar de responsabilidad. Entonces creo que el cómo para mí empezó diseñando un espacio en mi vida para hacer ese trabajo de reflexión, de introspección y de transformación y sacando todas las cosas que me limitaban y que me contaban que eso era imposible porque yo era madre de familia, porque yo tenía ciertos compromisos y entonces miles de cosas. Y una vez que hice esto, pues me di cuenta, es que es automático, empiezas a ver los beneficios de honrarte, de honrar tu palabra, de escucharte, de reflexionar, de hacer este trabajo de introspección. Y entonces ahí
esa curiosidad me llevó a cuestionar, me llevó a estudiar, me llevó a hacerme sesiones, me llevó a deshacer las capas ilusorias de la mente, MMK, Mano Vayacosha, y eso me permitió darme cuenta en muy poco tiempo de que sí hay elección y sí se vale y sí se puede y es un derecho diseñar nuestra vida. Entonces, el cómo tangible, pues yo les diría, hay muchas metodologías que nos van a ayudar, pero antes de entrar a las metodologías, pues sí tiene que haber los ingredientes de los cuales les estoy hablando, porque si no, no das el paso. Ujú. Sí, y yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que para mí, algo que a mí me gustaría mucho que se llevaran las personas que nos están viendo hoy, que si tú te quieres elevar a, a ese siguiente espacio dimensional en tu vida, en tu interior, si te quieres desenvolver por dentro, eh, primero tienes que reconocer que eso existe, que existe adentro de ti un lugar que se expande como todo, como en el universo, que todo puede irse desenvolviendo. Hay un lugar de ti donde puedes ejercitar más paz, más amor, más comprensión, más empatía, y que eso, como ir al gimnasio, lo puedes ir desarrollando Sí, hasta que se vuelve tan generoso ese lugar para ti en donde vivir, que comienza a ser un lugar mucho más cotidiano en donde pasas tiempo cuando dejas el entrenamiento de estar en enojo, en frustración, culpando, quejándote. Es otra manera de vivir, es muy diferente de cómo se vive allá afuera. Es ir un poco en contracorriente, pero eh, es lo que nos está invitando hoy la vida. A vivir en conciencia es simplemente darte cuenta de que tu ser es un ser creador, que estás creando tu vida todos los días, estás creando tus emociones, estás creando tu óptica, estás creando lo que es posible, estás creando tu mundo, tus amistades, el trabajo que quieres tener. Y si no estás viviendo sintiendo que tienes ese poder, que tu poder se lo estás dando a algo externo, a que alguien a través de un miedo te dijo, no, esto es limitante, aquí tienes que sufrir, aquí tienes que reaccionar y estás comprándole la creencia a alguien que vive en una limitación y tú imitando esa limitación y no explorando qué trae tu ser dentro de ti, que ya traes de nacimiento, donde tú puedes eh, expandir territorios increíbles dentro de ti. sí, y que no importa cuáles sean las circunstancias de la vida, gracias a tener herramientas vas a poder convertir aquello que aparentemente parecía algo incómodo o triste o feo en algo que te aporte autoconocimiento, que te aporte la oportunidad de hacer cambios de perspectiva, que te aporte la expansión, ¿no? Y que te invite a salir de la contracción. Entonces, creo que pues es una decisión, es una elección y a mí me gustaría invitar a las personas que nos están escuchando a que justamente, si en este momento en su vida sienten que tienen las ganas, el deseo, el llamado, ¿verdad? De hacer este trabajo, de conocerse, de verse, de honrarse y de dejar de justificarse. Y si hay alguien en su entorno, en su alrededor que los inspire, pues que tomen nota, que escuchen, que afinen esa intuición, porque no es casualidad que estén viendo, ¿no? Esta información o que esto haya llegado. Claro. Y yo creo que lo más importante que tenemos que aprender cuando queremos abrirnos a otro camino es saber, que es lo que vemos en las clases de la escuela todo el tiempo, cómo nos autoengañamos. Nos Sí, engañamos con lo que nos decimos todos los días, nos mentimos de nuestras limitaciones, nos mentimos de nuestro poder real, nos creemos nuestros cuentos del pasado, llegamos a una conclusión de lo que pensamos que algo fue y luego ya no nos queremos mover del lugar. Y este es un trabajo retante, porque sí es un trabajo que cuando te sientas a hacerlo, vas a darte cuenta de cómo te tragaste una cantidad de cuentos y cómo tú mismo, con tu mismo lenguaje, expresabas cosas que no eran verdad y que tú has vivido como si fueran la verdad por años. Y a lo mejor eso ha cobrado impuestos en tus relaciones, en tu economía, en tu sentido de posibilidad. Entonces, creo que el cómo te invita a darte cuenta que te mientes y que yo me miento y que nos mentimos de manera constante y que si no tenemos a alguien cerca
un profesional y que puede ser alguien del proceso MMK, que tenga las metodologías para romper esas ilusiones, como tú decías hace rato, y esas ilusiones son todas esas mentiras que nos contamos todos los días, porque si no, vamos a despedirnos de este mundo y vamos a haber vivido en una mentira limitante, de una miopía de percepción que no vale la pena, porque todos venimos a responder un llamado y ese llamado es de los deseos de nuestro corazón, de nuestros talentos, de lo que venimos a dar al mundo. Y la vida es un instante y hay que vivirla al 100. Entonces yo creo que por eso nosotros queremos invitarlos a que conozcan nuestras metodologías de cerca, a que sepan que todo nuestro trabajo está avalado por el International Coach Federation, por la Universidad del Medio Ambiente, que tenemos más de 20 años trabajando en esto, que la escuela tiene 17 años trabajando con metodologías, que tenemos egresados en todo el mundo floreciendo con las herramientas del proceso MMK, y que además ahora vamos a tener la oportunidad de hacer una inmersión increíble en la antigua Guatemala, que Marisa y yo nos hemos dedicado a ir a Guatemala durante años. Es muy fácil llegar, está muy cerca de casi todos los lugares de Latinoamérica, vuelo directo de todos lados. Y les hemos preparado un retiro divino donde va a haber una persona, Sofía Divina, que les va a ayudar a coordinar los traslados, donde vamos a estar en la antigua Guatemala, que está cerquitita de Guatemala City, que se van a llegar con compañeros que también van a estar con ustedes viajando. Hay unos hoteles, ¿qué tal, Marisa? Maravillosos en la antigua Guatemala. Hay muchos extranjeros que viven ahí, entonces hay una fusión de comida entre francesa, guatemalteca, italiana, es súper seguro. Entonces vamos a tener 4 días que vamos a estar Marisa y yo con ustedes. Vamos a hacer yoga, vamos a meditar, luego vamos a tener unas tardes libres para caminar por la antigua, ir al mercado, vamos a tener unas caminatas divinas con audífonos, unas experiencias, luego vamos a tener también un sábado la inmersión de los hielos. A mí me gustaría invitarlos a que si algo de esto les hace sentido, que si sus pilares del ser están reprimidos, están en miedo, están en inseguridad, en desconfianza, si están cerrando un ciclo, si quieren iniciar el año con algo nuevo, pues dense un brinco con nosotros a la antigua. A lo mejor dices, es que hasta me da miedo ir a la antigua Guatemala. Bueno, pues a lo mejor por ahí puedes empezar a romper ese miedo y decir, bueno, este es el reto que voy a hacer, voy a tomar ese avión, me voy a ir 4 días, voy a estar bien, me van a cuidar, voy a comer delicioso, voy a aprender, voy a conocerme más y voy a tener esta experiencia. ¿Qué te parece, Marisa, No, que lo invitemos a este super plan que tenemos? me encanta la idea. Además que creo que es importante mencionar que la antigua tiene de verdad una magia, una energía que nada más de estar ahí siento que te da para arriba, ¿no? Entonces, qué maravilla poder compartir con ustedes estos días en donde sin duda van a sentirse acompañados, cobijados, pero también no solo por nosotras y por todas las personas que participan en este retiro, sino también por este medio ambiente maravilloso en el que vamos a estar. Así que pues los invitamos y será un honor acompañarlos. Sí, claro que sí. Déjense cuidar por nosotros, vénganse a la antigua Guatemala ahorita en octubre. Eh, Aquí van a tener más información. Hay todo un equipo queriendo ayudarles a que se haga un viaje maravilloso. A lo mejor se vienen con amigas, a lo mejor lo hacen en familia, pero sin duda sé que va a ser una experiencia inolvidable y va a ser la manera en que nosotros les podemos acompañar a elevarse a ese siguiente nivel de conciencia, donde vamos a encontrar ese lugar dentro de nosotros que nos está esperando para recibirnos y de ahí salir a esa gran vida.